La apoptosis. Este tema se encuentra en el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins en el capítulo número 1. Entonces, primero es importante conocer cuál es el concepto de apoptosis. Tenemos que el libro define la apoptosis como una vía de muerte celular inducida mediante un programa de suicidio regulado de forma muy estrecha, en el que las células destinadas a morir activan una serie de enzimas responsables de degradar el ADN nuclear, las proteínas nucleares y citoplasmáticas propias. Cabe resaltar que las células apoptósicas se rompen en fragmentos y estos fragmentos pues se llaman cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos contienen parte del citoplasma y el núcleo. Es importante tener en cuenta que la membrana plasmática de las células y los cuerpos apoptósicos queda intacta, pero su estructura sufre alteraciones, por lo tanto se convierte en una diana pues que es apetecible para los fagocitos. También es importante tener en cuenta que en cuanto a las células muertas y sus fragmentos, estos son devorados antes de que su contenido se salga, y por esta razón la muerte por este mecanismo pues no induce una reacción inflamatoria en el anfitrión. Es importante pues tener en cuenta que la apoptosis se suele producir durante el desarrollo y toda la edad adulta. A su vez, pues esta permite eliminar las células no deseadas, envejecidas o potencialmente dañinas. Es importante que nosotros conozcamos que existe apoptosis tanto en situaciones fisiológicas como en situaciones patológicas. En cuanto a la apoptosis fisiológica, en este caso la muerte por apoptosis es un fenómeno normal, permite eliminar pues las células que ya no se necesitan y también pues mantener un número estable de diversas poblaciones en los tejidos. Por ejemplo, la apoptosis es importante en situaciones fisiológicas como la destrucción celular programada durante la embriogenia, que incluye pues la implantación, organogenia, involución durante el desarrollo y metamorfosis. También pues ocurre en lo que sería la involución de aquellos tejidos que dependen de hormonas cuando hay una falta de hormonas, como por ejemplo la degradación de las células endometriales durante el ciclo menstrual, la regresión de la mama lactante tras el destete, la atrofia prostática tras la castración, y también podemos mencionar la atresia de las células foliculares ováricas en la menopausia. Otra situación donde se presenta apoptosis fisiológica es la muerte de células del anfitrión que ya hayan cumplido su misión. Por ejemplo, los neutrófilos en las respuestas inflamatorias agudas, los linfocitos al final de la respuesta inmunitaria. Pues, ¿qué sucede? Que en estas situaciones las células sufren apoptosis porque quedan privadas de sus señales de supervivencia, pues que son necesarias, como por ejemplo los factores de crecimiento. Otra situación es la pérdida celular en poblaciones celulares en proliferación, como por ejemplo los linfocitos inmaduros que no expresan receptores antigénicos útiles en la médula ósea y el timo, los linfocitos B de los centros germinales y las células epiteliales de las criptas intestinales. Otro caso donde se produce apoptosis fisiológica es en la eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente lesivos. Esto puede ser pues antes o después de que se complete su maduración y esto sucede pues para prevenir las reacciones frente a los tejidos propios. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la apoptosis patológica, podemos decir que se trata de un acontecimiento patológico cuando las células enfermas sufren lesiones no susceptibles de ser reparadas y se eliminan. El libro pues también menciona que en este caso la apoptosis elimina las células dañadas sin posibilidades de reparación, sin inducir una reacción en el anfitrión, con el fin de limitar los daños colaterales en los tejidos.
Pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que la muerte por apoptosis es responsable de la pérdida de las células en distintos estados patológicos. Por ejemplo, lesiones del ADN. En este caso podemos hablar de la radiación, los fármacos antineoplásicos citotóxicos, la hipoxia, que sucede que estos pueden causar lesiones en el ADN de forma directa o indirecta, es decir, de forma directa o mediante la producción de radicales libres. En este caso, lo que pasa es que cuando los mecanismos de reparación no pueden resolver la lesión, la célula activa unos mecanismos intrínsecos para inducir la apoptosis. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que estos estímulos lesivos, pueden provocar apoptosis, pueden provocar apoptosis cuando el daño es leve, pero, en dosis más altas del mismo estímulo, lo que pasa es que pueden causar la muerte celular mediante necrosis. Otra situación de apoptosis patológica es la acumulación de proteínas mal plegadas. En este caso, las proteínas mal plegadas aparecen por mutaciones en los genes que las codifican, o también por factores extrínsecos como las lesiones causadas por los radicales libres. También, tenemos que la acumulación excesiva de estas proteínas en el retículo endoplasmático determina una situación que se llama estrés del retículo endoplasmático que termina en la muerte celular por apoptosis. Otro ejemplo es la muerte celular en algunas infecciones. Esto ocurre sobre todo en infecciones de tipo viral. En estas, la pérdida de células infectadas se debe sobre todo a la apoptosis que puede ser inducida por el virus, como en las infecciones por adenovirus o VIH. También otro ejemplo de la apoptosis patológica es la atrofia patológica de órganos parenquimatosos tras la obstrucción de un conducto, como sucede en el páncreas, la parótida y el riñón. Ahora es importante que nosotros tengamos en cuenta que en la apoptosis se presentan tanto cambios morfológicos y cambios bioquímicos. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de estos cambios. Si hablamos específicamente en cuanto a los cambios morfológicos, en este caso, ¿qué sucede? Lo que sucede es que las células que sufren apoptosis se caracterizan por una serie de rasgos morfológicos. Y en este caso podemos mencionar la retracción celular, la condensación de la cromatina, la formación de huellas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos y la fagocitosis de las células o cuerpos apoptósicos en general por macrófagos. Si hablamos específicamente en cuanto a la retracción celular, esto tiene que ver con que la célula tiene un tamaño menor, el citoplasma es denso, los orgánulos, aunque son relativamente normales, se disponen de forma más densa. Si hablamos específicamente en cuanto a la condensación de la cromatina, esta pues es la característica más típica de la apoptosis. Acá lo que sucede es que la cromatina se agrega en la periferia por debajo de la membrana nuclear en masas densas de diversas formas y tamaños. Es importante tener en cuenta que el núcleo se puede romper y generar dos o más fragmentos. Ahora, en cuanto a la formación de huellas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos, lo que sucede es que la célula apoptósica primero muestra la formación de ampollas en la superficie. Estas después se fragmentan en cuerpos apoptósicos que están rodeados de membrana y que están constituidos por citoplasma y orgánulos asociados o no a fragmentos nucleares. Y por último tenemos la fagocitosis de las células o cuerpos apoptósicos en general por los macrófagos. Acá lo que sucede es que los cuerpos apoptósicos son ingeridos por los fagocitos y pues se degradan por las enzimas lisosómicas de los fagocitos. Si hablamos específicamente en cuanto a los cambios bioquímicos, en este caso pues las células que sufren apoptosis muestran pues alteraciones bioquímicas. ¿Y qué sucede? Que estas alteraciones bioquímicas son la base de los cambios morfológicos que mencioné anteriormente. En este caso vamos a hablar de la activación de las caspasas, la degradación de ADN y proteínas
y las alteraciones de la membrana. Específicamente en cuanto a la activación de las caspasas, esta es una característica especial de la apoptosis. Las caspasas son una familia de proteasas de serina. Esta familia incluye pues más de 10 miembros. Cabe resaltar que las caspasas existen en forma de proenzimas inactivas que deben sufrir una degradación enzimática para activarse. Se pueden clasificar a nivel funcional en dos grupos, o sea, inhibidores y ejecutores. Las caspasas inhibidoras incluyen las caspasas 8 y 9 y las caspasas ejecutoras incluyen las caspasas 3 y 6. Ahora, en cuanto a la degradación de ADN y proteínas, las células apoptósicas muestran una rotura característica del ADN en grandes fragmentos de 50 a 300 kilobases. Posteriormente se produce la rotura del ADN por las endonucleasas activadas por el calcio y el magnesio, en fragmentos cuyos tamaños son múltiplos de 180 a 200 pares de base, lo que refleja una rotura entre las subunidades de los nucleosomas. Ahora, en cuanto a las alteraciones de la membrana, lo que sucede es que la membrana plasmática de los cuerpos apoptósicos cambia de forma que se induce el reconocimiento de las células muertas por los fagocitos. Uno de estos cambios es el desplazamiento de algunos fosfolípidos desde la hoja interna de la membrana a la hoja externa, donde son reconocidos por los receptores de los fagocitos. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de la apoptosis. Primero que todo es importante recordar que todas las células tienen mecanismos intrínsecos, que lo que hacen es que marcan la señal para la supervivencia y también pues marcan la señal para la muerte, o sea, de esa célula. Entonces, ¿qué sucede? Que la apoptosis se produce por un desequilibrio entre estas señales, o sea, por un desequilibrio entre las señales para la muerte y las señales para la supervivencia celular. En cuanto al proceso de la apoptosis, este proceso se puede dividir en dos fases. Tenemos la fase de iniciación y la fase de ejecución. En la fase de iniciación, lo que sucede es que en esta fase algunas caspasas se vuelven activas a nivel catalítico. Ahora, en cuanto a la fase de ejecución, lo que sucede acá es que otras caspasas ponen en marcha la degradación de componentes celulares esenciales. Teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, podemos decir que la iniciación de la apoptosis se da gracias a señales. ¿Y qué sucede? Que aquí hay que tener en cuenta que estas señales son procedentes de dos vías fundamentales, que es la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o iniciada por receptor. Entonces, ¿qué sucede? Que estas vías son inducidas por distintos estímulos. También es importante tener en cuenta que en estas vías participan distintos grupos de proteínas, aunque existe cierta comunicación entre ellas. ¿Qué sucede? Que estas dos vías convergen en la activación de las caspasas, que son los mediadores reales de la muerte celular. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de cada una de estas dos vías que mencioné anteriormente. En cuanto a la vía intrínseca mitocondrial de la apoptosis, esta vía es el principal mecanismo de la apoptosis en todas las células de los mamíferos. Es consecuencia del aumento de la permeabilidad mitocondrial.
con liberación de moléculas proapoptósicas en el citoplasma. O sea, las moléculas proapoptósicas podemos decir que son inductores de muerte. Es importante tener en cuenta que las mitocondrias contienen proteínas esenciales para la vida como el citocromo C, pero también contienen proteínas que inician el programa de suicidio de la apoptosis, cuando esas proteínas se liberan al citoplasma. Ahora, la liberación de proteínas de las mitocondrias es importante saber que se controla y se controla mediante un equilibrio que está regulado entre los miembros proapoptósicos y los miembros antiapoptósicos de la familia de proteínas BCL. Esta familia se llama BCL2. Existen más de 20 miembros de la familia BCL. La mayor parte de los miembros se comportan como reguladores de la apoptosis. Eso es un dato pues para tenerlo en cuenta. Ahora, es importante tener en cuenta que los factores de crecimiento y otras señales de supervivencia lo que hacen es que estimulan las proteínas, o sea, antiapoptósicas, o sea, en sí estimulan la producción de proteínas antiapoptósicas. Entre las proteínas antiapoptósicas destacan las proteínas que voy a mencionar a continuación, que son la BCL2, BCLX y la proteína MCL1. ¿Qué sucede? Que estas proteínas antiapoptósicas es importante tener en cuenta que se encuentran normalmente en el citoplasma y en las membranas mitocondriales. O sea, ellas residen allí y lo que hacen es que se encargan de regular la permeabilidad de la mitocondria. También se encargan de impedir la fuga de proteínas mitocondriales que son capaces de activar la muerte celular. ¿Qué sucede? Que cuando las células se quedan sin señales, o sea, de supervivencia o sufren lesiones en el ADN, o también cuando las proteínas mal plegadas inducen estrés en el retículo endoplasmático, lo que sucede es que se activan los sensores de lesión o estrés. Estos sensores, o sea, son miembros de la familia BCL. Incluyen las proteínas que se llaman así, o sea, son proteínas que se llaman BIN, BIT y BAT. Y en conjunto se le llaman proteínas exclusivamente BH3. ¿Qué sucede? Que los sensores de lesión o estrés, que son las proteínas que mencioné anteriormente, o sea, BIN, BIT y BAT, activan dos efectores proapoptósicos. Esos dos efectores proapoptósicos se llaman BAS y BAC. Entonces, ¿qué sucede? Que BAS y BAC lo que hacen es que forman oligómeros que se insertan en la membrana mitocondrial y lo más importante es que crean canales que permiten a las proteínas de la membrana mitocondrial interna salir hacia el citoplasma. Entonces, cabe resaltar que las proteínas exclusivamente BH3, o sea, las proteínas llamadas BIN, BIT y BAT, que son sensores de lesión o estrés, se pueden unir a BCL2, BCLX, que son proteínas antiapoptósicas. ¿Y qué hacen? O sea, bloquean su función. También al mismo tiempo pueden disminuir la síntesis de BCL2 y BCLX. Entonces, el resultado de la activación de BAS y BAC, que son dos efectores
pero apoptósicos, y también pues la pérdida de las funciones protectoras de los miembros de la familia antiapoptosis de BCL. ¿Cuál es? O sea, es la liberación hacia el citoplasma de varias proteínas mitocondriales que pueden activar la cascada de las caspasas. Teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, es importante saber que una de las proteínas mitocondriales que se liberan al citoplasma es el citocromo C. O sea, cuando el citocromo C se libera al citosol, lo que hace es que se liga a una proteína llamada ALPAF1. O también pues se puede llamar factor 1 activador de la apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Que forma un apoptosoma. O sea, un apoptosoma es un hexámero parecido a una rueda. Entonces, ¿qué sucede? Que este complejo, o sea, citocromo C más proteína APAF1, ¿qué hacen? O sea, se puede ligar a la caspasa 9 y quedar así, o sea, citocromo C más proteína APAF1 más caspasa 9. Es importante saber que la caspasa 9 es la caspasa iniciadora clave de la vía mitocondrial. Y la enzima separa las moléculas de caspasa 9 adyacentes de forma que pone en marcha un proceso de autoamplificación. Ahora, teniendo en cuenta, o sea, lo anterior, es importante saber que otras proteínas mitocondriales, como la SMAC diablo, lo que hacen es que entran al citoplasma. Y en el citoplasma se unen a las proteínas llamadas IAP. O sea, las IAP son proteínas citoplasmáticas que actúan como inhibidores fisiológicos de la apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que inhiben las IAP. O sea, SMAC diablo más proteína IAP trae como resultado la inhibición de las IAP. Entonces podemos decir que hay una inhibición de las proteínas plasmáticas que actúan como inhibidores de la apoptosis, o sea que son las IAP, o en otras palabras, podemos decir que hay una inhibición de la apoptosis. Cabe resaltar que la función normal de las IAP es bloquear la activación de las caspasas, incluidas las ejecutoras como la caspasa 3. ¿Y eso se hace para qué? O sea, para mantener viva a la célula. Por lo tanto, o sea, la neutralización o la inhibición de las IAP lo que hace es que permite que se inicie la cascada de las caspasas. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la vía extrínseca iniciada por los receptores de muerte de la apoptosis, esta vía se inicia por la unión de receptores de muerte en la membrana plasmática de diversas células. Entonces, ¿qué sucede? Estos receptores de muerte son miembros de la familia de receptores de TNF que contienen un dominio de muerte. El dominio de muerte es un dominio citoplasmático que está implicado en las interacciones entre las proteínas. Es importante destacar que se llama dominio de muerte porque es esencial para la transmisión de señales apoptósicas. Entonces, los receptores de muerte, es importante saber que los más conocidos son el receptor de TNF de tipo 1 y también tenemos una proteína relacionada que se llama FAS. Es importante destacar que el mecanismo de la apoptosis inducida por estos receptores de muerte pues queda bien ilustrado por FAS. O sea, FAS es un receptor de muerte que está expresado en muchos tipos celulares.
Entonces, ¿qué sucede? Que Fas ligando, esta es otra, o sea, este Fas ligando es el ligando para Fas, o sea, el Fas que mencioné anteriormente. Entonces, este Fas ligando se expresa en los linfocitos T que reconocen autoantígenos, también se expresa en algunos linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando FAS-L, o sea, Fas ligando, se liga a Fas, o sea, tenemos FAS-L más Fas, se produce la unión de 3 moléculas de Fas o más, y sus dominios de muerte citoplasmáticos forman un sitio de unión para FADD. FADD es una proteína adaptadora que también contiene un dominio de muerte. Entonces, FADD unido a los receptores de muerte se liga a una forma inactiva de la caspasa 8 y en humanos de la caspasa 10. Entonces, ¿qué pasa? Que queda FADD más receptores de muerte más forma inactiva de la caspasa 8 y, como dije anteriormente, en los humanos pues caspasa 10. Entonces, de esta forma se consigue que múltiples moléculas de procaspasa 8 queden próximas y se degradan entre ellas para generar caspasa 8 activa. O sea, lo que sucede es que se activa la caspasa 8. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, podemos decir que esta enzima puede poner en marcha una cascada de activación de caspasa mediante la degradación y activación de otras procaspasas. Y las enzimas activas son responsables de la fase de ejecución de la apoptosis, que vamos a hablar más adelante. Es importante tener en cuenta que la vía extrínseca iniciada por los receptores de muerte de la apoptosis se puede inhibir. Y esa inhibición se da por una proteína que se llama FLIP. O sea, la proteína FLIP se une a la procaspasa 8. Es importante saber que, no la degrada ni puede activarla porque pues no tiene un dominio proteasa. Cabe resaltar que algunos virus y células normales producen FLIP y usan este inhibidor para protegerse de la apoptosis mediada por Fas. Ahora vamos a hablar de la fase de ejecución de la apoptosis. ¿Qué sucede? O sea, las dos vías iniciadoras, o sea, la vía intrínseca mitocondrial y la vía extrínseca, que, mencionamos anteriormente, lo que sucede es que terminan en una cascada de activación de las caspasas, que son las responsables de la fase final de la apoptosis. ¿Qué sucede? Que la vía intrínseca mitocondrial termina en la activación de la caspasa 9 iniciadora. Pero bueno, hay que saber que la vía extrínseca, esta pues termina en la activación de las caspasas 8 y 10 iniciadora. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando la caspasa iniciadora se funde para generar su forma activa, se inicia el programa de muerte enzimática mediante una activación secuencial rápida de las caspasas ejecutoras. Es decir, lo que sucede es que se activan las caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras, como las caspasas 3 y 6, actúan sobre muchos componentes celulares. Por ejemplo, cuando ya están activas las caspasas ejecutoras, estas exhiben un inhibidor de la adeneasa citoplasmática de tal manera que la adeneasa pasa a tener actividad enzimática.
Esta enzima, o sea, es la responsable de la ruptura del ADN en fragmentos. También, bueno, estas capas ejecutoras degradan los componentes estructurales de la matriz nuclear e inducen la fragmentación de los núcleos. También es importante tener en cuenta que algunos de los pasos de la apoptosis no se han caracterizado bien todavía. Por ejemplo, no se sabe cómo se modifica la estructura de la membrana plasmática en las células apoptósicas ni cómo se forman las bullas de la membrana o los cuerpos apoptósicos. Eso es como un dato pues para tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la eliminación de las células muertas, acá hay que tener en cuenta que la formación de los cuerpos apoptósicos lo que hace es que condiciona que las células queden convertidas en fragmentos. Y los fragmentos, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, los fagocitos, lo que hacen es que estos fagocitos puedan engullir esos fragmentos. Por eso es que las células quedan convertidas en fragmentos. Es importante resaltar que las células apoptósicas en sus fragmentos sufren varios cambios en las membranas y esos cambios inducen su fagocitosis. De esta manera, pues son eliminados antes de sufrir una necrosis secundaria y liberar su contenido celular. Entonces, ahora, como un dato para tener en cuenta, es importante, saber que en las células sanas hay fosfatidilcerina, que es un fosfolípido. Entonces, este fosfolípido está en la membrana interna de la membrana plasmática. Pero ¿qué sucede? Que en las células apoptósicas lo que sucede es que el fosfatidilcerina, que es un fosfolípido, como mencioné anteriormente, se encuentra en la membrana externa de la membrana plasmática. Y lo que sucede es que allí es reconocido por varios receptores de los macrófagos. También pues podemos resaltar que las células que están muriendo en apoptosis secretan factores solubles que atraen a los fagocitos. Otro punto es que algunos cuerpos apoptósicos expresan trombofondina que se reconoce por los fagocitos. Y otro dato es que los propios macrófagos pueden producir proteínas que se ligan a las células apoptósicas y esto marca a las células muertas para ser engullidas. Es importante pues saber que de todo lo que hemos hablado anteriormente, podemos destacar que el proceso de fagocitosis de estas células apoptósicas es tan eficiente que las células desaparecen, o sea, con frecuencia en minutos y sin dejar rastro, y no existe inflamación. Y esto se da así aunque la apoptosis pues sea extensa. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya servido y no olviden suscribirse y darle like.